por esta noche más que nos permite, Señor, estar aquí con nuestros hermanos, Señor, Padre, en comunión. Señor Padre, estamos, Señor, deseosos, Señor, de aprender más de ti, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das semana tras semana para aprender entre todos, Señor Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, Señor, nuestros corazones están dispuestos a recibir, Señor, esto que tú tienes para nosotros y que nos quieres enseñar en este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lisette. Saludo para nuestra hermana Jessie, que está con nosotros. Y bueno, pues esta noche, ni tardos ni perezosos, vamos a entrar a nuestro estudio bíblico. En esta ocasión vamos a estudiar Gálatas, capítulo 3, versículos 15 al 19. Y esta va a ser la primera parte de dos, en la que nos vamos a enfocar en esta parte tan importante de esta epístola del apóstol Pablo. Muy bien, pues en Gálatas capítulo 3:15, antes de leer el pasaje, en Gálatas 3:15 Pablo comienza por comparar el pacto que hizo Dios con Abraham con el pacto que hizo con Moisés. Ya Pablo nos ha señalado la naturaleza contrastante de la ley y de la fe. Y ahora en este pasaje Pablo va a desarrollar este contraste con mayor detalle. Y como acostumbra, nuestro hermano Pablo hace generalmente una pregunta muy importante y la responde. A veces la pregunta está implícita en la argumentación. Y la pregunta más o menos sería esta. Bueno, si la ley no puede justificar, ni tampoco ayuda a justificar a un pecador, entonces, ¿por qué Dios dio la ley? De hecho, esta es la pregunta con la que el versículo 19 se abre. ¿Para qué entonces la ley? Pablo ha estado combatiendo, como ya lo hemos visto, de una manera muy fuerte a los judaizantes que cayeron allá en las iglesias de Galacia, remachando la verdad de que la justificación es por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Pablo ha demostrado el error de la posición de estos judaizantes, argumentando justamente desde el punto de partida de ellos, que son las escrituras del viejo pacto que se refieren a la ley de Moisés, y al usarlas y al usar estas mismas herramientas que los judaizantes quieren poner frente a la enseñanza de Pablo y oponer a la enseñanza de Pablo, el apóstol ha mostrado que comprende perfectamente estas escrituras y que lejos de probar el punto de ellos, más bien prueban el suyo. Sin embargo, el argumento del apóstol hace pues que surja esta pregunta, una pregunta lógica en las mentes de sus lectores, y muchas veces Pablo se anticipa a estas preguntas respondiéndolas. La que tenemos, insisto, en el versículo 19. ¿Para qué fue dada la ley? Pero vamos a leer el pasaje que nos toca esta noche para que con esta breve introducción nosotros nos demos una buena idea. Leamos pues Gálatas capítulo 3 versículos 15 y vamos a tomar también el 19. Hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia.
No dice y a sus descendencias, como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Y esto digo, la ley creada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida, y fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador. Nosotros podemos hacer un resumen de esta sección, y estaba leyendo hace poco el comentario del profesor John Stott, y me gustó tanto la manera como él resume esta sección, que la he traído aquí, la traduje al castellano, y con mucho gusto se las voy a leer. Son unos cuantos párrafos, pero si ponen ustedes atención verán que resume muy, muy bien la parte que vamos a ver esta noche. Luego nosotros nos abriremos explicando algunos detalles. El hermano Stott divide su resumen en dos. Habla dice él, que esta sección toca la historia, va a hablar de Abraham, pero también toca la doctrina o la teología. Hay una doctrina encerrada en este pasaje. Y el hermano Stott comienza con la primera parte, con la historia. Y dice, Pablo nos lleva hacia atrás en el tiempo, aproximadamente al año 2000 antes de Cristo. Primero Abraham y luego Moisés, que vivió algunos siglos más tarde. Moisés no se menciona aquí, pero él es sin duda el intermediario. Como dice el versículo 39, que la ley fue promulgada y dada por manos de un mediador o de un intermediario. Continúa el profesor Stott y dice, permítanme que les recuerde esta parte de la historia del Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Le prometió que le daría una simiente innumerable, que se le otorgaría a él y a su descendencia la tierra, y que en su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas. Estas grandes promesas que Dios le dio a Abraham fueron confirmadas a Isaac, su hijo, y luego a Jacob, el hijo de Isaac. Pero Jacob murió fuera de la tierra prometida, en el exilio de Egipto, a donde lo condujo una hambruna que se desató en Canaán. Los 12 hijos de Jacob murieron en el exilio también. Y los siglos pasaron. Se menciona un periodo de 430 años, ahí en el versículo 17, cuando dice que la ley creada 430 años después no abroga el pacto previamente establecido por Dios con Abraham. Se menciona un periodo, pues, de 430 años, el cual se refiere no al tiempo que transcurrió entre Abraham y Moisés, sino a la duración de la esclavitud en Egipto. Por último, siglos después de Abraham, Dios levantó a Moisés y a través de él liberó a los israelitas de la esclavitud y les dio la ley en el monte Sinaí. Esta, en pocas palabras, es la historia que une Moisés a Abraham. El profesor Stott dice, bueno, esto es en cuanto a la historia. Ahora, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la teología, dice
el profesor Stott. Los tratos de Dios con Abraham y Moisés se basaron en dos principios diferentes. A Abraham le dio una promesa, cuando le dice, yo te mostraré una tierra, te bendeciré. Esto lo tenemos en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero a Moisés le dio la ley, resumida en los 10 mandamientos. Estas dos cosas, dice el profesor Stott, bueno, esto ya es una cita de Martín Lutero. Estas dos cosas, como yo suelo repetir, comenta Lutero, a saber, la ley y la promesa, deben distinguirse con diligencia. Porque en el tiempo, en el lugar y en la persona, y en general en todas las demás circunstancias, están tan separadas como lo están el cielo y la tierra. Y una vez más, cita, a menos que el Evangelio sea claramente diferenciado de la ley, decía Lutero, la sana doctrina cristiana no podrá ser guardada incorrupta. Hasta aquí la cita de Martín Lutero. Continúa ya para terminar el profesor Stott. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es decir, entre promesa y ley. En la promesa que le fue dada a Abraham, Dios dijo, yo haré, yo haré, yo haré. Sin embargo, en la ley de Moisés, Dios dijo, tú harás, tú harás, tú no harás, tú no harás. Y la promesa establece, dice el profesor Stott, una religión de Dios, una religión del plan de Dios, de la gracia de Dios, de la iniciativa de Dios. Sin embargo, la ley establece una religión del hombre, del deber del hombre, de las obras del hombre, de la responsabilidad del hombre. La promesa, que es firme por la gracia de Dios, solo tenía que ser creída. Pero la ley, firme solo por las obras de los hombres, tenía que ser obedecida. Los tratos de Dios con Abraham estaban en la categoría de promesa, gracia y fe. Pero los tratos de Dios con Moisés estuvieron en la categoría de ley, mandamientos y obras. Hasta aquí, hermanos, es la cita del profesor Stott. Como ven, es muy interesante y ojalá ahora que esté una vez editada este estudio, puedan ustedes regresar y tomar alguna nota de este excelente resumen. Pablo quiere dejar en claro que como llama el profesor Stott, la religión cristiana, y hay un sentido en que religión es una buena palabra, la usa por ejemplo Jacobo cuando habla de que la religión pura y sin mancha delante de Dios es guardarse sin mancha en el mundo y atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En este sentido, religión, bueno, yo creo que es en el que la está usando el hermano Stott. Y Pablo quiere dejar en claro que la religión cristiana es la religión de Abraham y no la de Moisés. El Evangelio es la historia del cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham y que se cumple en Cristo. Y la iglesia no es meramente la religión de Moisés con los gentiles añadidos a ella. No es como algunos dicen que Dios le añade otra habitación a su casa. El Evangelio no es una continuación de la religión de Moisés, bajo ninguna circunstancia. Los cristianos hoy en día
ya sean judíos o gentiles creyentes, viven en el momento presente en las bendiciones que se le prometieron a Abraham. La fe de nosotros los creyentes, la fe de la iglesia, vista como el cuerpo de Cristo, pues es el nuevo hombre comunitario, el que se describe, por ejemplo, en Efesios capítulo 2:15. Y quiero leer este versículo. Podemos tomarlo desde el 14 para hacer un poco de contexto. Efesios 2:14 y 15. Porque Él es nuestra paz, hablando del Mesías, que de ambos hizo uno, es decir, de ambos pueblos, judíos y gentiles. De ellos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Sin embargo, después de contrastar con claridad la religión de la promesa que le fue dada a Abraham con la religión de la ley que se le dio a Moisés, Pablo nos muestra entonces la relación integral que hay entre las dos. Y este es un punto de vital importancia. No hay un absoluto distanciamiento en el sentido de que la ley, la promesa dada a Abraham y la religión dada a Moisés son absolutamente antitéticas. Hay una relación integral que nosotros tenemos que ver, que nosotros tenemos que comprender. Y siempre debemos tener presente que el mismo Dios que le dio la promesa, o el Evangelio, a Abraham, es el mismo Dios que también le dio una ley a Moisés. Y realmente no habremos llegado a entender ni la religión de Abraham, ni la religión de Moisés, a menos que hayamos visto que, aun cuando son radicalmente diferentes ambas, la promesa y la ley, son esenciales y sirven al mismo propósito fundamental del mismo Dios. Tanto la promesa como la ley tienen diferentes funciones y no obstante ambas son partes esenciales de esta única historia de la redención. Y podemos ver que la misma ley funcionó de modo distinto en la vida y en la adoración de los israelitas que como lo hace en la iglesia y en la vida cristiana. Y la pregunta vital aquí entonces es, bueno, ¿cuál es el verdadero propósito de la ley? La pregunta de Gálatas 3:19, la cual incluye ¿por qué?, ¿de quién? ¿Y para quién? ¿Cuál es el propósito de Dios al darle la ley a la nación de Israel? Y a esta pregunta Pablo contesta en dos partes. En los versículos 15 al 18 de este capítulo 3, nos ofrece el lado negativo, vamos a decir, de esta respuesta en dos partes. Y en los versículos 19 al 22 nos va a ofrecer el lado positivo. En primer lugar, nos muestra que independientemente de cuál fue el propósito de Dios de darle la ley a Israel, esto de ninguna manera puede cambiar, negar o eliminar la promesa del Evangelio que le hizo a Abraham. La promesa del Evangelio que Dios le dio a Abraham, la salvación por la gracia por medio de la fe, es tan inmutable, tan incambiable como lo es Dios mismo. En el Sinaí, por así decir,
Bueno, Dios no cambió de caballos en medio de la corriente de la redención. Dios no cambió la jugada. Moisés realmente hizo prosperar la promesa de Dios y contribuyó al cumplimiento del propósito único, inmutable y soberano de Dios, de su gracia electiva. En este pasaje, Pablo les dice a sus oyentes y a sus lectores cuál no era el propósito de la ley, pero luego les explica cuál sí era este propósito. Es decir, la ley tenía un ministerio esencial que necesariamente antecedió a la experiencia personal de los herederos según la promesa que se le hizo a Abraham. Y sin embargo, como ya mencioné, la ley no realiza ya más esa misma función en el corazón de los cristianos, ni en la vida ni en la adoración de la iglesia. El cristiano se encuentra ahora bajo la ley de Cristo, viviendo en una situación distinta, profunda en cuanto a su relación con Dios. Y es algo fascinante ver cómo Pablo despliega la doctrina de la gracia en la Escritura. Miren ustedes, vamos a estudiar con cuidado los versículos que tenemos hoy. En el 3:15, Pablo utiliza una ilustración común y corriente que sin duda sus oyentes y sus lectores entenderían y aceptarían. Cuando les dice, hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida ni le añade. Y una vez que se establece un pacto entre dos personas, o una vez que se escriben, por ejemplo, los términos de un testamento, especialmente si la persona que hace el testamento ha muerto, bueno, nada puede ser cambiado en el pacto ni en el testamento. Una vez que se confirma el pacto, nada excepto que exista un nuevo acuerdo unánime de los que participaron en este pacto, de los pactantes, podría anular o cambiarlo en alguna manera. Y en el caso de los testamentos, solamente la persona que hace el testamento puede cambiarlo. Y si esto ocurre respecto a los pactos humanos o respecto a los testamentos humanos, los que hacemos los humanos, ¿cuánto más será cierto y cuánto más será seguro cuando hablamos de un pacto que el mismo Dios ha hecho? Y pasando al versículo 16, notemos cómo Pablo es enfático. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Pablo aquí es enfático. Dios le hizo a Abraham una promesa específica y la confirmó con un juramento. Y esa promesa contenía las buenas nuevas de que vendría un Mesías y que la bendición de la justificación por la fe en ese Mesías sería para todos los que de cualquier lengua, pueblo y nación creyeran. Y la promesa de Dios y el pacto de Dios en realidad se refieren a la misma cosa. El evangelio de la salvación por gracia por medio de la fe. Y el asunto es muy claro. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y estas fueron hechas sobre la base de la gracia, no sobre la base de la ley. Y la segunda cláusula de este versículo 16
hermanos y hermanas, es en verdad espectacular. Pablo insiste en que los recipientes de la promesa de Dios son Abraham y su simiente. Ahora, noten ustedes que es simiente en singular y no plural. Y es mejor la palabra simiente que descendencia. Y podríamos traducir esa segunda cláusula del versículo 16 así. No dice y a sus simientes como de muchas, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es el Mesías. La promesa dada a Abraham en Génesis, en el capítulo 12 y versículos 1-3, debe cumplirse en una sola simiente. Vamos a ver por un momento nada más para que tengan ustedes presente este pasaje de Génesis, capítulo 12, versículos 1-3, donde está esta promesa. Dice así: Ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta promesa que acabamos de leer se cumple en una sola simiente. Y Pablo además establece que la simiente específica es Cristo el Mesías. Y dice, y a tu simiente, volviendo a Gálatas capítulo 6, 16, dice, y a tu simiente, en la parte final del versículo 16, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, porque algunos teólogos insisten en que la promesa incondicional que se le dio a Abraham y a su simiente es una promesa para la simiente física de Abraham, la nación toda de Israel, y que ésta tiene que ver con la tierra de Canaán. Pero es obvio, a partir de este texto que estamos viendo, el 16, que esta no es la promesa a la que Pablo se refiere, ni es esta tampoco la simiente a la que Pablo se refiere, no es toda la comunidad, todo el pueblo de Israel, sino Cristo, la simiente. Esto es extraordinario. Es una simiente no plural, sino singular. Entonces es obvio en este texto que no es esta la promesa a la que Pablo se refiere de una simiente, como recuerdan ustedes que vimos en el propedéutico. Ahora vemos qué importante es el estudio que vimos previamente a Gálatas, que está también colocado en el YouTube. Otros teólogos, por otra parte, insisten en que la promesa que se le dio a Abraham y a su simiente es una promesa a los padres creyentes. A los padres creyentes de que sus hijos están incluidos en el pacto. Pero esto tampoco puede ser correcto por la misma razón anterior, porque su cumplimiento incluiría a una simiente plural, como ocurre si nosotros entendemos en el caso anterior que la promesa es la tierra física. Bueno, entonces la tierra física atañe no solamente a una simiente única que es Cristo, sino a una simiente física multitudinaria que se ocupa de la tierra. No es esto lo que está diciendo Pablo aquí. Ni tampoco para estas personas que la promesa de Abraham es para los padres creyentes, es una promesa referida a los padres creyentes de que sus hijos están incluidos en el pacto, por eso los bautizan.
Y estas personas que creen esto son los famosos teólogos del pacto. Y esto tampoco puede ser correcto por la misma razón. Insisto, su cumplimiento incluiría una simiente plural. Ya sea que el bautismo infantil sea válido o no, una cosa es ciertamente segura. No se puede usar la promesa de Abraham y su simiente como un texto de prueba para respaldar esto. Y lo mismo aplica para Israel heredando la tierra de la promesa en el futuro. Eso puede ser cierto o no, pero no se puede usar la promesa dada a Abraham y a su simiente para probar eso. El objeto señalado por la simiente prometida, fíjense ustedes, en primer lugar tiene que ser singular. En segundo lugar, tiene que ser Cristo, según Gálatas 3:16. Y en tercer lugar, tiene que proveer de alguna manera una justificación por la fe que incluya también a los gentiles. Y es interesante que tanto el dispensacionalismo como la teología del pacto usan el mismo texto, Gálatas 3:16, para probar puntos que son entre ellos mismos excluyentes. Y además, ambos sistemas teológicos ignoran campantemente la clara declaración que nos hace aquí Pablo en Gálatas 3:16, en el sentido de que la simiente es Cristo. Es la simiente especial espiritual de la que nos hablaba el profesor Reisinger en aquel maravilloso, creo yo, estudio que hicimos como estudio previo al estudio de Gálatas. Y me parece que podemos dejar asentado con claridad un hecho bíblico, el cual, si lo aplicamos de manera consistente, nos puede ayudar muchísimo a entender la teología de la gracia de Pablo. Y este principio simplemente es el siguiente: nadie, absolutamente nadie, ya sea judío circuncidado o un bebé bautizado, jamás podrán recibir una sola bendición espiritual y eterna de parte de Dios, aparte del arrepentimiento personal y la fe. Toda bendición espiritual y eterna que alguien haya recibido alguna vez de Dios, la tuvo en virtud y solamente en virtud de haber sido unido por medio de la fe viva a Cristo, quien es la verdadera simiente prometida de Abraham. No hay una sola bendición espiritual y eterna que se le haya prometido a una persona sin que importe en absoluto su árbol familiar o las ceremonias por las que haya pasado, que pueda recibir, a menos que la persona haya sido unido a Cristo, haya sido unida a Cristo en un verdadero arrepentimiento y fe. Y en el versículo 17, que es el último que vamos a ver esta noche, vamos a dejar el 18 y 19 para la segunda parte de este estudio. En el versículo 3:17, Pablo reafirma lo obvio. Dice: y esto digo, la ley creada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Es decir, Dios le hizo una promesa a Abraham, luego la confirmó con un juramento. Y confirmar significa aprobar formalmente, significa ratificar, también hacer válido o declarar válido. Y podemos tener un ejemplo sobre la base
sobre la base, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestros países latinoamericanos o en los Estados Unidos, donde, claro, con sus variantes, porque cada sistema político es distinto, pero por lo general, la firma del presidente de cualquier país sobre una ley que el Congreso haya aprobado, la confirma como una ley obligatoria. Y solamente otro decreto emitido por el Congreso y otra firma del presidente pueden cambiar o pueden derogar esa ley. Pero si esa ley no ha sido cambiada y esta ley permanece allí en vigor, cualquier futura legislación que parezca contradecir esa ley o de hecho la contradiga, bueno, resulta que se necesita de un trabajo legislativo de reconciliación, vamos a decir, muchas veces que depende de la decisión de la Suprema Corte. Ni la primera ni la última legislación se pueden contradecir entre sí o pueden contradecir la Constitución. Y este mismo principio se aplica, creo yo, en general a casi todos los contratos legales que hacemos los hombres. Y Pablo insiste en que una vez que se admite que Dios le hizo una promesa a Abraham y luego la confirmó con un juramento en un pacto, bueno, pues también se debe admitir que esa confirmación imposibilita cualquier cambio. De ninguna manera se le puede añadir o quitar o cambiar. La justificación por la fe sola es la promesa del Evangelio que se le hizo a Abraham. Y esta incluyó la justificación de los gentiles. Y la promesa del pacto no puede ser cambiada. Bueno, mis amados hermanos, pues dejamos aquí el estudio, confiando en que podemos continuarlo la semana que viene, estudiando los versículos 17 y 18. Y si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, son bienvenidos. De tal manera que detalles que a mí se me hayan pasado y que ustedes ya han contemplado de estos versículos, cuánto nos ayudaría el traer estas consideraciones aquí a la mesa. Así es que, pues, cedo la palabra y le paso la palabra a mi hermano Fernando Noguera. Gracias, hermano José Antonio. No sé si hay algún hermano o hermana que quiera hacer alguna pregunta con respecto a lo que el hermano en esta noche nos ha compartido. La introducción que hizo usted acerca del comentario de John Stott, cuando dice de Abraham, Dios prometiendo que él hará. Y Moisés, cuando la religión de Moisés, donde el hombre debe hacer. Eso fue muy significativo. Bien, hermanos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hacer alguna pregunta o añadir un comentario? Bienvenidos. Bueno, mi querido hermano Fer, ya que no hay preguntas o participación, yo creo que vamos a despedirnos en oración esta noche. Si algún hermano o hermana quisiera despedirnos, muchas gracias. Recuerden ustedes que este estudio va a ser editado por nuestro hermano Omar y puesto en el YouTube para que si ustedes desean, y sería muy recomendable, darle una segunda o una tercera pasada para captar bien el mensaje. Y por supuesto, cuánto les encarezco, mis amados hermanos y hermanas, que en su estudio personal particular puedan leer la carta a los Gálatas completa y puedan ustedes estudiar también este capítulo 3 que estamos viendo, y pues hacerlo con su Biblia abierta, por supuesto, con un papel, con un cuaderno dispuesto especialmente para el estudio de Gálatas, y puedan ustedes anotar todas las cosas que ustedes vean, las cosas que no entienden,
las cosas en las que el Señor les está dando eh, luz y claridad para compartirlas. Esperamos todavía un momentito más a ver si algún hermano por aquí se avienta el ruedo. Que no es ruedo, hermanos, es una bendición cualquier palabra que tengan ustedes. No es desafío de ninguna manera. Ok, no me escucho yo, pero tengo una pregunta para José Antonio. Yo me he dado cuenta que a través en el Nuevo Testamento podemos entender que la ley fue dada por los ángeles. Más sin embargo, no sé si me equivoco, pero no me acuerdo haberlo visto así en el Antiguo Testamento. No sé si hay alguna porción bíblica donde especifique de esta manera. Bueno, la pregunta de mi hermana Lisette es y muy interesante. La pregunta de mi hermana Lisette es, si es que comprendí bien, hermana, por favor, hicieras el favor de corregirme, es que hay dos narraciones en cuanto a la donación de la ley. Cuando se le dio la ley a Moisés, una que fue dada, vamos a decir, directamente por Dios, o se asume que Yahvé directamente da la ley a Moisés, una vez que estuvo hablando con él en el monte, recuerdan, por 40 días, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, Esteban, discutiendo con los de la sinagoga de los libertos, cuyos miembros después lo mataron a pedradas, les arenga de una manera muy fuerte Esteban y les dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Y algunos traducen como por mano de ángeles. Y algunos ven como si hubiera aquí una especie de contradicción entre, bueno, fue Yahvé el que le dio las tablas a Moisés, o fueron los ángeles, o recibió la ley por disposición de ángeles. Yo creo que no hay ninguna contradicción aquí. Son simplemente dos narraciones del mismo evento. Realmente en el libro del Éxodo no dice que el Señor mismo con sus manos, Él dice Moisés que con el dedo de Dios se escribieron las tablas. Ahora, ¿cómo fueron estas tablas? ¿Cómo la piedra, quizás laja, grabada por el dedo directo del Señor, fueron llegados a las manos de Moisés? Pues esto, aunque no existe la narración en el libro del Éxodo, hay algunos aspectos de la verdad que han sido transmitidos por tradición oral. Y Esteban utiliza este elemento muy probablemente cierto en cuanto a la tradición oral, es decir, aquellas cosas que no estuvieron escritas en el libro, pero que muchas de ellas ocurrieron. Aquí tal parece que, movido por el Espíritu Santo, nuestro hermano Esteban añade este trozo de verdad, quizás no solamente porque estuvo en la tradición, sino directamente inspirado también por el Espíritu, a nuestro hermano, diciendo que la ley fue, las piedras de la ley fueron finalmente depositadas en la mano de Moisés a través de la agencia de los ángeles. Yahvé las escribe en la piedra, y el hecho de pasar de la piedra, ya sea que ésta haya sido en una roca sólida o en unas lajas, de cualquier manera, esto pasa a las manos de Moisés a través de el trabajo probablemente angélico. Pero es simplemente un par de comentarios que
que son complementarios, hermana, no son contradictorios, son complementarios. Uno, la tradición escrita en la revelación especial en el Éxodo, y la otra, bien inspirada por el Espíritu Santo a Esteban ahí, a la hora que está hablándoles muy fuerte a los judíos helenistas de la sinagoga de los libertos, que es donde tiene lugar esta discusión que luego le cuesta la vida a Esteban, o bien pudo ser dada por revelación misma del Espíritu. Realmente no sabemos mucho acerca de esto. Hay otros datos sobre, por ejemplo, fíjense ustedes en el libro, por ejemplo, de Judas, tenemos nosotros un par de citas que aparentemente vienen de un par de libros apócrifos. Una de ellas con respecto a Moisés, precisamente, respecto al punto final aquel, recuerdan ustedes, dice, por ejemplo, en la carta de Judas, permítanme ustedes, no sé si algún hermano de momento tenga la cita, mucho se lo agradezco. Lo cual no significa que este par de libros apócrifos completos deban ser incluidos en el canon, sino aspectos de la verdad, de esta verdad transmitida oralmente, que el Espíritu Santo juzga conveniente transmitir aquí en la carta de Judas, y que forman parte, podemos decir, de lo que se llama la analogía de la fe. Miren, aquí tenemos, muchas gracias, en la carta de Judas, versículo 9, curiosamente, algo que tiene que ver con Moisés también, como notan ustedes. Desde el versículo 8 dice, de la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprende. Esta porción, amados hermanos y hermanas, del versículo 9, pertenece a un libro apócrifo, no recuerdo yo si es la Ascensión de Moisés, o pertenece al libro de Enoc, no lo recuerdo en este momento, quizás alguno de ustedes que lo sepa, nos pueda hacer el favor de auxiliarnos con la nota. Es este y otro que dice, vino el Señor con sus miríadas de miríadas. Esta es la otra porción que tenemos aquí en el libro de Judas, cuya proveniencia está en estos dos libros que llamamos apócrifos. Es decir, eran libros que fueron escritos a lo largo de la historia de Israel, quienes finalmente, después del concilio de Jamnia en el año 70, donde los judíos finalmente se sentaron para dictaminar cuáles libros formaban parte del canon de libros inspirados, en lo que esto ocurrió, generalmente en las sinagogas se leían muchos libros escritos por la tradición, como el libro del Eclesiástico, por ejemplo, fragmentos del libro de la Sabiduría y otros varios. De hecho, por ejemplo, la editorial Cristiandad publicó 7 enormes volúmenes de apócrifos del Antiguo Testamento, una edición maravillosa hecha por don Alfonso Díaz. Ahorita les digo el nombre completo. Un brillante filólogo español que hizo un trabajo verdaderamente espléndido traduciendo al castellano estos apócrifos del Antiguo Testamento. Muchos de estos libros que hoy llamamos apócrifos se leían en la sinagoga como libros que recogían aspectos de la historia. Entonces, estos dos dichos que tiene aquí, que recoge Judas en su carta,
apelan a esas lecturas que se hacían en las sinagogas, lecturas en las que estaban familiarizados los judíos. Probablemente no tenían este carácter sagrado como por ejemplo lo tenía el libro de Isaías o cualquier libro de la Torá, pero se leían y se escuchaban con agrado porque había en ellos aspectos históricos que se fueron traduciendo, transmitiendo de generación en generación. Esto no implica, por supuesto, que estos dos libros, la Ascensión de Moisés y el otro, realmente sean libros inspirados que tengan que ser recibidos como el resto de los libros que hoy conocemos como canónicos. O sea, la lista aprobada de libros, hecha por una parte, los libros del Antiguo Testamento, por un grupo de judíos que se reúnen después de la destrucción del templo en un pueblo llamado Jamnia, ante el hecho ya inevitable de la dispersión de los judíos a todas las naciones para que no se perdiera, para que no hubiera confusión en cuanto a cuáles libros sí eran considerados inspirados y cuáles no. Algo similar ocurrió también con la Iglesia cristiana, cuando en el año aproximadamente 225 se reúnen para decir cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Aquí sí, debido a una amenaza muy grande de una gran cantidad de evangelios apócrifos que se fueron escribiendo, la mayoría de ellos de tipo gnóstico, que estaban realmente causando problemas dentro de las iglesias establecidas en aquellos años. Entonces se junta la iglesia en el concilio de Nicea, cristianos provenientes del occidente y del oriente, de la zona del norte de África, es decir, Cartago, Alejandría y muchos lugares donde la iglesia cristiana se asentó muy fuertemente, asistieron a este concilio y dictaminaron los hermanos, creo yo que con sabiduría, realmente con sabiduría, cuáles libros debían ser considerados como inspirados, que es la lista de libros que forma parte de nuestras Biblias hoy. Bueno, en este sentido, yo creo que cuando Esteban en el capítulo 7:53 de los Hechos habla de que la ley fue por disposición, que la ley la recibieron los judíos por disposición de ángeles, pues muy probablemente esté haciendo referencia a esta participación de los ángeles en el proceso a través del cual Yahvé entrega las piezas de piedra, seguramente el decálogo, que funcionó en aquel entonces como el signo del pacto. Bueno, hay más que decir, pero probablemente algunos de mis hermanos aquí tengan un buen comentario y conozcan bien la historia. Así es que, adelante. Hermanos, buenas noches. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? Lisette, hermana, te voy a abrir el micrófono para que hagas la pregunta. ¿Me escuchan? Nada más quería añadirle sobre esa pregunta. Entonces quiere decir que en Colosenses 2:18, cuando se habla de los que estaban a la adoración a los ángeles y estaban tratando de convencer a los colosenses, está refiriéndose a los judaizantes, a los que practicaban la ley y querían traerlos de nuevo a la ley. ¿Te refieres, hermana Lisette, a Colosenses 2:18? Sí. Yo creo, hermana, que el contexto de aquí en el capítulo 2 hace relación, creo yo, que a dos tipos de gentes, hermana. Por un lado, tienes tú a los judíos, a los judaizantes, cuando, por ejemplo, habla en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, asuntos que los judaizantes recalcaban con respecto a los animales puros o impuros. También cuando dice, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, o sábados,
lo cual también es una referencia a la práctica de los judaizantes de insistir en que los gentiles para ser salvos debían circuncidarse, debían guardar los días especiales y debían guardar las leyes dietéticas de la mostrados en la Torá. Y dice, todo lo cual, dice el versículo 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o la realidad es de Cristo. Y bueno, por otra parte, yo creo que los rudimentos del mundo, los preceptos de no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, pueden hacer referencia no solamente a las prácticas que estaban muy en boga en las escuelas filosóficas, las escuelas de los griegos. Recuerden ustedes que Palestina estuvo pues realmente conquistado por los griegos durante mucho tiempo y se establecieron escuelas. Los griegos no solamente, a diferencia de los romanos, no solamente trataban de lograr el dinero y dejar que los súbditos establecieran sus propias leyes, sino que los griegos tenían una misión de educar. Y los griegos establecieron escuelas por todas partes. En Palestina, por supuesto, se dice, por ejemplo, hermanos, que en toda la parte de Galilea se hablaba más griego que arameo. De hecho, el hebreo lo habían perdido los judíos después de los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Cuando salieron, ya ninguno de ellos habló hebreo. Llegaron a Babilonia hablando hebreo, pero salieron todos hablando arameo, que era el idioma que se hablaba que era el idioma de los que los conquistaron. Y este arameo se fue transformando, ya cuando llegan los judíos después del exilio a Babilonia, llegan a su tierra, pues llegan hablando arameo. Ya no hay ningún esfuerzo por recuperar el hebreo como la lengua franca, la lengua cotidiana, y este hebreo se va a merced a diferentes influencias, como le pasa a todos los idiomas, se va transformando aquel arameo imperial, aquel arameo que se hablaba en Babilonia, fue recibiendo influencias diversas hasta que adquirió perfiles pues muy propios, muy palestinenses. Y entonces el arameo que se hablaba ya en los días de Cristo pues era un arameo realmente, pues, ya muy, no sé decir, muy influenciado por las diferentes lenguas que había por ahí. Entonces, se establecieron muchas escuelas griegas, y por supuesto los filósofos griegos, los estoicos, los cínicos, los nihilistas, la mayoría, los que eran muy duros en cuanto a la idea de vivir la vida los estoicos, de vivir la vida con una rigidez muy grande, de no toques, no gustes, no hagas, no tornas, formaba parte también de esas influencias bajo las cuales vivieron los cristianos que estaban en todo el Imperio Romano. Entonces, por una parte tenían a los judaizantes, y por otra parte también tenían a la influencia de los filósofos que trataban de meterse a como diera lugar a las iglesias cristianas. Los gnósticos también hicieron incursiones y trataron de influenciar a las iglesias cristianas. Y bueno, como esto pues hubo varias cosas. Yo creo que Colosenses 18 puede referirse, por una parte, a los judaizantes que estaban muy bravos tratando de obligar a los gentiles a que guardaran la ley mosaica. Y por otra parte también estaban las escuelas griegas tratando de ganar adeptos entre los cristianos y de influenciarlas. Así es que yo creo que Colosenses se refiere a los dos, hermana Lisette. Espero que esto ayude de alguna manera a contestar la pregunta. Hermana Lisette, ¿quieres hacer alguna otra pregunta o algún comentario No, con lo que... Está todo claro. Gracias. ¿Algún otro hermano que quiera hacer un comentario acerca de lo que ha compartido el hermano José? Pues yo creo que nos despedimos, mi querido hermano. Amén, hermano. Vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de poder
participar en este estudio. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por habernos permitido participar de este estudio de Gálatas, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que han escuchado y que escucharán a través de los medios virtuales esta enseñanza. Que la verdad profunda de tu palabra alumbre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Dios les bendiga, queridos hermanos, y el próximo jueves, Dios mediante, a partir del horario local en cada país, seguiremos con el estudio de Gálatas.